Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y este programa hacía tiempo que lo tenía que hacer, hacía tiempo que me había mandado toda la información. Lo que sucede es que me tenía que poner muy al tanto de todo porque no es tan simple. Y es con respecto al OPPT o One People Public Trust 1776. Bien, antes de empezar con todo lo que es la ley natural, yo voy a hacer todo desde un punto de vista bien de historia, ¿no? Para que se comprenda, porque es un tema muy interesante y todos deben entender cómo y dónde comenzó todo esto, ¿ok? Así es que es muy probable que yo lo haga en dos tomas, dos partes, porque así se digiere, se comprende, tengan claro el tema de la parte histórica y ya después pasamos directamente a lo que es la ley natural. Una cosa importante de todo esto es que yo, a modo antes de comenzar, yo ya había visto un video de Sacha, es un youtuber británico, tiene el pelo largo, el muchacho, y hace unas entrevistas espectaculares. Él le hizo una entrevista a Hader, que es esta señora norteamericana que por una razón de su vida, que después más adelante se contará, ella descubre todo esto clara y contundentemente. Eso para empezar. En ese momento la señora estaba haciendo su entrevista, ella sufrió 3 años seguidos de arresto domiciliario en su casa, pero aparte de otra situación más, pero esto, a raíz de toda su investigación comienza todo esto. Bien, importante. Y también hace 3 años atrás, en el 2018, yo me recuerdo que en el canal de Andrea Alerta, ella justamente presentó a un sargento americano contando exactamente lo que estoy contando, que voy a contar yo. Y el sargento americano se tomó su tiempo, lo hizo muy breve, muy rápido, a tutti pleni, pero el sargento comentó todo lo que ahora voy a decir, ¿ok? Resumidamente, él hizo un video que se tomó adelante de un pizarrón, todo en inglés, y el canal de Andrea Alerta fue la que hizo la traducción. Pero por estas cosas de la situación fue saneado, quiere decir, fue sacado. Pero bueno, vamos a utilizar palabras que sean muy precisas. En este momento hay varios grupos en el mundo que están con el OPPT, uno está en España, en Italia, en Argentina, también en Chile, vamos, que hay en varias partes del mundo, en Australia, en Canadá, en muchas partes. Y todos, absolutamente, están todos conectados. En Inglaterra también hay otro, en fin, que hay en varios sitios, para que ustedes estén al tanto. Bien, vamos a comenzar con la parte histórica para que comprendamos todo lo que estamos pasando. Situación actual y caída de máscaras. Bien. Descorazonados algunos, confusos y paralizados por el temor otros, nosotros, la población mundial, asistimos acobardados a un espectáculo dantesco a escala mundial sin precedentes en los últimos años de la historia contemporánea. Subyugados a las normas que nuestros gobiernos nos han impuesto, saltándose la Declaración de Derechos Humanos, Constitución, Código Civil y Penal, para someternos y conducirnos hacia el maquiavelo plan de las élites de poder, a las que estamos sujetos. Bien, llevan años urdiendo, son su excusa o así excusa de una crisis que estamos viviendo ahora, de pandemia mundial, que amenaza con destruirnos, mientras este perverso juego se lleva a cabo mediante manipulación de información, chantajes, amenazas, supresión de derechos, destrucción de la economía y con ello de nuestros sueños y ambiciones. Se produce una terrible paradoja, y es que a estos mismos gobiernos, incluyendo organizaciones mundiales, etc., cuya misión es servirnos creando leyes que beneficien a los seres del planeta y que quieren dar la apariencia de estar protegiéndonos, se les ha caído la máscara y ha quedado en evidencia su
nula voluntad de garantizarnos el bienestar que merecemos, promesa que hicieron para alcanzar el puesto y poder que ahora ostentan. Los sucesos que vienen acompañados en los últimos meses son verdaderamente lamentables. Soluciones que no son soluciones, a ver, recuerden esta palabra, ¿no? O piquetes que no son piquetes, confinamientos interminables, uso compulsivo de bozales en población sana, que además de no ser efectivas, los daños que pueden producir son inmensos por el impacto psicoemocional y fisiológico, además del grave perjuicio en el ámbito afectivo y social, sobre todo en menores. ¿Qué clase de futuro les espera a nuestros niños de hoy, que tienen prohibido tocar, abrazar, besar, confiar, que viven inmersos en el pánico a contagiar un bichito mortífero? ¿Qué clase de seres estamos creando, haciéndoles responsables de la posible muerte de seres ancianos si les besan o abrazan? ¿Qué consecuencias traerá? No lo sabemos, pero sí podemos adivinar que el miedo sistemático es muy peligroso, posiblemente mucho más que un bichito. Y que si persistimos en seguir siendo obedientes ciegos, en continuar acatando las órdenes de estos lobos con piel de cordero y de seguir suministrándole nuestra energía, les estamos regalando nuestro presente, nuestra preciosa vida y nuestro momento de ser y crecer libres, sanos y felices. Es muy interesante darse cuenta de que este gran teatro orquestado con meticuloso cálculo ha propiciado, sin embargo, un despertar generalizado de conciencias y en la búsqueda de respuestas. Una gran oportunidad de las fuerzas del bien se está manifestando. Por ello debemos unirnos y mantener el espíritu elevado, pues la suma de almas en armonía es la clave del cambio y esta es la motivación principal de esta presentación. Todos los grandes gobiernos de la Tierra, los que hoy existen como los que han ido desapareciendo, han tenido el mismo carácter. No pasan de simples bandas de ladrones que se han asociado con el fin de despojar, conquistar y someter a sus semejantes. Sus leyes, como acostumbran a llamarlas, no son más que pactos con el fin de conservar su organización, de ponerse de acuerdo para despojar y dominar a los demás y de garantizar la parte del botín a repartir. Tales leyes no pueden obligar más que los pactos que los asaltadores, bandidos y piratas establecen unos con otros a fin de perpetrar más fácilmente sus crímenes y poder compartir con la máxima tranquilidad el producto de sus robos. Así, por tanto, en lo fundamental, toda la legislación del mundo tiene por origen la voluntad de una clase de hombres empeñados en dominar a otras y la manera de cómo hacer de estos últimos propiedad suya. Lysander Spooner. Esto lo dijo este señor Lysander Spooner. Un principio es una verdad que crea libertad. Una ley es una mentira que crea esclavitud. Jeremy Locke. Abramos nuestros corazones. Bienvenidos a la voluntad y palabra de Yo Soy. Historia de las bulas papales. Bulas papales. El término bula sirve para describir cualquier tipo de documento papal emitido en forma de decreto o privilegio, solemne o simple, y en el caso de otros documentos menos elaborados, publicado en forma de carta. La famosa bula de Bonifacio VIII, Unam Sanctam Ecclesiam, es quizá el último episodio del secular conflicto entre el poder espiritual
espiritual y el temporal. Podemos remontar este conflicto a finales del siglo V a la doctrina de las dos espadas, la espiritual y la temporal, que pertenecen respectivamente al Vaticano y al rey, pero este último puede utilizarla única y exclusivamente a favor de la Iglesia. Luego viene el legado de Constantino, otro engaño vinculado a un documento falsificado por el Papa Silvestre, que aunque fue descubierto en 1440, nunca ha sido anulado. Con ella, el emperador habría contribuido al Papa Silvestre y a la Iglesia en general inmensos legados y poder temporal sobre todo el imperio hasta Constantinopla. La afirmación del Papa sobre el emperador se concluye con las bulas papales, utilizadas a lo largo de los años de forma unilateral, para adoptar los límites del recinto de la esclavitud a los pueblos. De hecho, por el juego de las bulas papales asistimos a la división de almas, tierras y hombres entre el Papa y el rey. El Papa Bonifacio VIII se declara abusivamente heredero único y legítimo de Noé y por lo tanto de Dios. El arca de Noé se equipara con la iglesia. Obsérvese la expresión nave central de las iglesias. El diluvio universal se utiliza para crear un paralelismo con el derecho marítimo que regula el tráfico de mercancías y puesto que se nos considera tanto mercancías como perdidos en el mar después del diluvio y, por lo tanto, después del nacimiento. Ya está, el juego ha comenzado. Número 1. Bonifacio VIII, Unam Sanctam Ecclesiam, 1302. La figura del fideicomiso, tras, garante, Dios, fideicomitente, orden de los jesuitas, administrador Bonifacio VIII, beneficiarios cristianos. Curiosidad: Bonifacio VIII fue uno de los papas más oscuros y controvertidos de la historia y es el único personaje vivo que Dante Alighieri situó en el infierno, en el círculo de los simoníacos de la Divina Comedia, es decir, los corruptos que comercian con cosas espirituales. Esto le supuso a Dante el exilio de por vida de su bella Florencia. 2. Papa Nicolás V, Romanus Pontifex, 1455. Las figuras del fideicomiso, trust, garante, pontífice, fideicomitente, Curia Romana, administrador, colegio de cardenales, beneficiarios, los infantes de Portugal y España, todos los príncipes en la tierra del Papa. Plenos poderes a los infantes de Portugal y España, invadir, buscar, subyugar a cualquier pagano imponiendo la fe católica. Las tierras se ceden a rey y nobles y no existe la propiedad individual. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama eso? ¿Feudalismo? Bien. 3. Sixto IV, Aeterni Regis Clementia, 1481. El Papa concede a los reyes el bien de los seres humanos que habitan la tierra, considerándolos incompetentes, incapaces y sujetos a una administración obligatoria y reduciéndolos a la esclavitud. Las figuras del fideicomiso, trust, garante, pontífice, fideicomitente, curia romana, administrador, colegio de cardenales, beneficiarios, el príncipe que reina sobre los infantes, hombres y mujeres sujetos a una administración obligatoria. Sin ir demasiado lejos, digamos que desde 1537 se emitieron otras bulas, empezando por el Papa III y su Licet ab initio, cuyo contenido parece volverse misterioso. En este punto comienzan a usar el ocultismo en nuestro detrimento.
Todos los fideicomisos de las bulas papales son fideicomisos en deshonor, porque la figura de los fideicomitentes, administradores y beneficiarios, papa, curia, estado, administración pública, no mueren nunca, siempre quedamos dentro del recinto. Historia del tras fideicomiso. En sus orígenes, a través del derecho romano, fue una figura creada que se basaba en una relación de confianza, fiducia, entre semejantes y que se llevaba a cabo con la buena voluntad de las partes. Hoy en día, fideicomiso es un contrato entre personas en donde una o más personas fideicomitente transmiten a una tercera, fiduciario o administrador, sus bienes, cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad para que éste administre o invierta los bienes en beneficio de un tercero, fiduciario o beneficiario, que será el perceptor final tras el plazo estipulado. Tras es una traducción al inglés. La institución jurídica prevé la presencia de al menos 3 figuras. 1. Fideicomitente, el transmisor. 2. Fiduciario, que es quien custodia los bienes y figura clave en el contrato, por lo que la responsabilidad y la integridad representan. Atención. El número 3, el beneficiario. El fideicomiso testamentario es aquel en el que tras la muerte el heredero beneficiario adquiere el objeto dejado por el fideicomitente y mientras tanto los bienes son administrados por el fiduciario. Bien. En el contexto que hoy presentamos, para entender bien el concepto de fideicomiso, es necesario comprender la universalidad de la ley del consentimiento, que es la base de la realidad que vivimos hoy. La élite mundial gobernante la viene aplicando desde hace muchos años, poniéndola en práctica en cada momento y en todos los aspectos de nuestra vida. No dudamos que en un futuro no lejano quedará demostrado que este juego fraudulento es el origen de la creación de esta perversa trama que convierte, por desconocimiento, a todos los seres del planeta en esclavos del sistema, por medio del asentimiento silencioso. Si tras recibir una notificación no respondemos, se concluye que estás de acuerdo y por lo tanto aceptás el requerimiento, consentimiento tácito. Cualquier requerimiento o comunicación, si no se impugna, se convierte en lícito. Es decir, si recibe una acusación por infundada, injusta, inmoral o ilegal que sea, no puede ignorarla. Es su responsabilidad probar la falta de fundamento de esa acusación ante la ley. Ejemplo. Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam Ecclesiam, afirma que Dios había confiado todos los títulos y propiedades de la tierra al Vaticano, y es este mismo quien designará 3 figuras del fideicomiso: fideicomitente, administrador y beneficiario. Esta afirmación nunca fue impugnada y por lo tanto, de acuerdo con el canon de derecho, se convirtió en válida. Todas las leyes eclesiásticas derivan de los cánones, derecho canónico. Estas son normas o principios que obtienen valor del hecho de que nunca han sido impugnadas, consentimiento tácito. Sería:
Otro aspecto importante a considerar de aplicación en un fideicomiso es la advertencia como signo de honorabilidad. Todo aquello que ha sido advertido genera un derecho de actuación de honor. Ejemplo, un ejército que esté a punto de invadir un territorio extranjero estará obligado a dar una advertencia al Estado que está a punto de ocupar, informando previamente de todas sus exigencias y demandas. El gobierno del lugar sitiado tiene libre albedrío para responder, condenable o no. Habiendo anunciado las intenciones, el honor se mantiene. Atacar sin previo aviso es un acto deshonroso. Historia contemporánea. 1912. En Estados Unidos se pone en marcha una campaña de ayuda y asistencia sanitaria a domicilio para los nacimientos a través de una agencia gubernamental que da lugar a la costumbre y posteriormente a la obligación de registrar a los niños nacidos. En 1870 en España se comienza con el registro de nacimientos en registro civil, por ejemplo, ¿no? Esto va a suceder en todos los países exactamente igual. 1913, creación del Banco de la Reserva Federal, FED. El presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson acuerda transferir la gestión de la Reserva Federal del Tesoro estadounidense a un grupo de banqueros privados. 1929, la crisis económica se crea en el tablero a través de la burbuja especulativa inmobiliaria que provoca la quiebra de particulares y bancos. 1930, año de fundación del Bank for International Settlements, BIPS, B larga I S. Referentes: Rothschild, Bush, Rockefeller, la realeza inglesa, española, holandesa y familias aristocráticas italianas fundaron el BIS para poner en marcha el llamado mercado secundario, una especie de mercado oculto paralelo a la economía oficial llamada mercado primario. El BIS es la institución bancaria que proporciona y regula la normativa de casi todos los bancos centrales del mundo, excepto los estados soberanos. 1933. 194 naciones se convierten en sociedades de derecho privado registradas en la SEC, Security Exchange Commission, con sede en Washington, D.C. España también se convierte en una corporación registrada en la SEC y por lo tanto sujeta a la normativa estadounidense reservada a todas las sociedades privadas. Argentina también se convirtió en una corporación. Asimismo. Ficción jurídica. Lo anotado anteriormente demuestra que nuestro Reino de España, este es en el caso de España, pero esto va para todos los países, esto va para Argentina, para Chile, para Canadá, para todos. Bien, dicho esto, continuamos. Lo anotado anteriormente demuestra que nuestro Reino de España, por ejemplo, no es más que una empresa privada, una corporación con apariencia de Estado de Derecho. La corporación, para interactuar con nosotros, hombres vivos y libres, debería perfeccionar un contrato aceptado por ambas partes y basado en información clara, libre y correcta. Como parece, se ha omitido la información y por lo tanto el eventual contrato, multa, sanción, es nulo desde el origen. El gobierno corporativo, desde nuestro nacimiento, inicia un fideicomiso en nuestro nombre. ¿Va quedando claro todo esto? Bien, seguimos. Entonces, nos convertimos en los futuros activos inmuebles del balance de la corporación. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que doy, Kingdom of Spain, por ejemplo. O, por ejemplo, Argentina sería otra corporación también, sin ser un kingdom o un reinado. Creamos el valor bono para ofrecer como garantía al mercado internacional y así obtener préstamos. Resulta que, sin saberlo, el valor somos nosotros, definidos como capital humano. Repito. Resulta que sin saberlo el valor somos nosotros, definidos como capital humano. La partida de nacimiento firmada por el padre
en el ayuntamiento o en este caso en un registro civil, también, en el momento del registro establece el comienzo de la gran mentira. El nombre del niño se escribe todo en mayúscula, empresa de capital. Aquí no se crea ningún ius sanguinis, es decir, un nombre declarante que encuentra un niño en el momento confiado al ciudadano de una mujer. Puérpera. Va al municipio y lo cede. Mancipación. Sin su conocimiento a la administración pública. El padre firma la partida de nacimiento, que se transforma en fideicomiso. Esta es enviada a la SEC de Washington, D.C., adquiriendo un valor inicial de $2 millones, que se incrementará posteriormente en función de sus propias adquisiciones en valores y propiedades denominadas colateral. Curiosidad, definición de partida, cantidad de mercancía que se entrega, se envía o se recibe de una vez. Después de habernos declarado perdidos en el mar tras el nacimiento, en el periodo previo a los 10 años de edad del niño, la madre debería acudir a los tribunales para reclamar la maternidad, es decir, atracar el barco en un puerto seguro por el derecho marítimo al que estamos sometidos. Si esto no sucede, el Estado nos declara muertos. Escuchen bien, se apodera de la herencia patrimonial y mediante la inversión del fideicomiso. Pasamos de beneficiarios a fideicomitentes. En un fideicomiso de nacimiento, el niño es el beneficiario, el declarante, padre, es el fideicomitente y el fiduciario es la administración pública. Cuando el niño entre el 7º y el 10º año es declarado muerto por el Ministerio Público. Se convierte en el fideicomitente como en un fideicomiso testamentario. La corporación Reino de España, en este caso, o Argentina, o Canadá, o quien sea, todos los países estamos en lo mismo, se convierte en el beneficiario y la administración pública permanece como el administrador o fiduciario, esquema fideicomiso inverso. El fideicomiso y su evolución en el nacimiento del niño. Fideicomitente, el declarante, padre. Administrador, la administración pública, AP, por sus siglas. Beneficiario, el hijo fundador. Al 10º año, el niño desaparecido es declarado muerto. Fideicomitente, el niño. Administrador, la administración pública. Beneficiario, Corporation, Kingdom of Spain. O sea, la corporación del Reino de España. Sería en este caso, o la corporación de Argentina, la corporación de Chile. Todos somos una corporación. ¿Listo? Se hace referencia al fideicomiso de la ley medieval Sistium qui viu. Sistium qui viu. Es latín, o sea que es un poco difícil traducirlo. De 1666. Nota 666, los últimos 3 números. Una contramedida utilizada por la realeza para mantener la propiedad de las tierras dadas en concesión a los nobles cuando estos iban a la guerra, cruzadas. La realeza recuperaba la posesión de las tierras tras 10 años de ausencia de los nobles. Escuchen bien. La persona física, ficticia, define y crea el rol de deudor por nacimiento del llamado Reino de España, por ejemplo, o el reino de lo que sea. Reino de Holanda, el reino de Gran Bretaña, en fin, todos así, ¿no? Y será administrada y protegida por él a causa de una incapacidad unilateralmente atribuida
presunta y nunca demostrada de entender y querer y por tanto de actuar. A través de ella el Estado actúa sobre los hombres y las mujeres, imponiendo tasas y vejaciones, humillaciones. Los fondos generados por la monetización de nuestros títulos nos los prestan cuando pedimos financiación bancaria, hipotecas, etc. Entonces, hasta ahí espero que quede bien claro cómo van utilizando todo. Entonces nos costará el esfuerzo de toda una vida devolver al sistema el crédito recibido con nuestra propia garantía. Curiosidad. La Biblia se convierte en un código de derecho marítimo, sustituyendo la palabra pecado por deuda. Curiosidad. La realeza son reales, a diferencia de nosotros que estamos presuntamente perdidos en el mar, muertos, por lo que no podemos ocuparnos de la gestión de nuestra propiedad. Bien. La agencia tributaria. Para nuestros gobiernos todos estamos muertos. De hecho, vamos a votar a las urnas. Nunca considerados por ninguna ley como hombre vivo o libre. Ojo con esto. Solo existimos como personas físicas en un trozo de papel que es el documento de identidad DNI o el número fiscal. En el caso de España es el NIF, por ejemplo. Entonces, seguimos. Ninguna ley toma en consideración al hombre vivo. Podemos recordar que todos los reales decretos, actos administrativos y nunca legislativos por su propia naturaleza comienzan con la siguiente redacción. A todas las personas físicas y también en el impuesto de declaración de la renta aparece manifiesta la misma alusión a la ficción jurídica IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas. Abramos un pequeño paréntesis y definamos el concepto de propiedad. La institución de propiedad ya no existe para los ciudadanos, puesto que fue sustituido por el concepto de derecho de uso. Cada propiedad constituye un derecho asociado a un sistema de fideicomiso. La propiedad adquirida a partir de entonces pasa a ser del Estado. El administrador o fiduciario es el catastro del ayuntamiento o intendencia, ¿no? Y nosotros somos beneficiarios en calidad de usufructuarios, pero se nos crea la ilusión de que somos los propietarios y pagamos impuestos y gravámenes al Estado y a los notarios de por vida. Para consumar la farsa, dado que la propiedad es un concepto ficticio, las personas solo pueden poseer mediante la creación de un título de propiedad, escritura, que confiera el derecho de uso. El derecho de uso muere con nosotros. Se redactará de nuevo un nuevo documento para los herederos. Diminutio capitis. En el momento del nacimiento, sin avisarnos, se crea un fideicomiso bono de por vida, con nuestro nombre en mayúsculas. La inscripción en la oficina de registro en letras mayúsculas. Diminutio capitis máxima. Sirve en el derecho comercial UCC para indicar que somos una corporación. La corporación, al ser una entidad abstracta, debe ser necesariamente representada por una persona física. Diminutio capitis mínima. Así, tras el registro
en el ayuntamiento, intendencia o registro civil, se crean dos ficciones jurídicas que, como gemelas, pertenecen unidas a nosotros. La creación de la persona física o hombre de paja es una construcción legal que nunca ha existido, pero que ha sido aceptada por el desconocimiento y así ha generado la costumbre. Nuestros padres respaldan y firmaron esta construcción irreal, fideicomiso, sin ser notificados. Se hace obligatorio el registro de nacimiento para entrar en el juego, apropiándose así del consentimiento, aunque en este caso sin haber sido debidamente advertidos. Por eso, este sistema es del todo fraudulento. Ejemplo, en cada ocasión que alguna autoridad, desde el policía hasta el juez, te pide identificación y firma, y tú respondes confirmando, en ese preciso momento estás autorizando y te estás identificando con el fideicomiso. Caíste en la trampa que te pusieron al nacer, porque en este retorcido juego necesitan que creas que eres el administrador propietario de esa vida falsa. Pero en verdad tú y esa tarjeta DNI que lleva tu nombre sois dos entidades completamente distintas. Información Institute, y voy a dejar el link, https://www.law.cornell.edu/1/1-201 y el hashtag. Persona significa otra entidad legal o comercial. Persona significa un individuo, una corporación, un fideicomiso comercial, un patrimonio, un fideicomiso, una sociedad de responsabilidad limitada, una asociación, una empresa conjunto, un gobierno, una subdivisión gubernamental, una agencia o un instrumento, una corporación pública o cualquier otra entidad legal o comercial. Hay dos maneras de ser engañado. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Soren Kierkegaard. Así, hasta aquí, bien la parte de historia y todo lo que representamos para el fideicomiso, ¿ok? Y cada una de nuestras, cómo nos inscribieron y todo lo demás, en registro civil, en el ayuntamiento, lo que haga falta, todo, ¿ok? Hasta aquí la primera parte, porque hay mucha información. Y ahora cuando la segunda parte ya vamos a la ley natural propiamente dicha. Si es que esto se va a terminar de completar con la ley natural. Espero que les haya quedado claro y de alguna manera a todas las personas que en varios comentarios, en otros videos me han pedido que hablara del OPPT, aquí está la primera parte, la segunda en breve, ¿ok? No ansiedad, paciencia total y empiecen a ver todo lo que está sucediendo alrededor. Yo hoy quería hacer dar muchas noticias que están sucediendo, hacer ciertos análisis de diferentes noticias, pero creo que esto es fundamental entenderlo. La segunda parte de la ley natural viene en breve. Hasta prontito. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Y hasta la próxima. Chao, chao.